Aquí la radio de noticias de la agencia Caliyuga. Quien les habla, Marcos Guío, me han dejado a mí solo. Esto va a ser una especie de monólogo. He pensado en distintas oportunidades y si realmente valía la pena ser yo solo el que emite el programa. Estuve a punto incluso de suspenderlo debido a este inconveniente, pero ustedes tendrán en cuenta que existen problemas muy grandes en estos momentos en el mundo. La situación está cada vez más dramática y a pesar, por supuesto, de que los grandes medios no dicen absolutamente nada, pero el conflicto de la guerra de civilizaciones se está agudizando cada vez más. Entonces esto me ha inducido a mí a tomar una iniciativa de ser yo solo el que emite el programa, de emitir una especie de monólogo a todos nuestros queridos oyentes y a los nuevos que se incorporen. Monólogo, por supuesto, que tendrá ciertas limitaciones, porque no es lo mismo estar hablando solo frente a una pantalla que acompañado especialmente por esa gran figura del pensamiento tradicional que es desde el campo islámico el amigo Madiel Afghani, así como este joven prometedor Matías Benítez, que siempre nos aportan cosas muy significativas y de alguna manera nos ayudan a la reflexión. Pero bueno, no importa, nuestro público sabrá disculpar este pequeño inconveniente que desde ya en la semana que viene será resuelto. Y bueno, nos lanzamos nosotros solos a hablar en el programa, como decíamos. Y bueno, por supuesto, yo quería comentarles que no será un programa de una hora debido a estos inconvenientes, puesto que resulta difícil estar hablando sin tener un interlocutor al lado, que nos haga preguntas o que reflexione junto con nosotros, que nos motive de algún modo con respecto a los grandes temas que hay que tratar. Pero insisto, la importancia, la gravedad de las cosas que están sucediendo obligan a prescindir de estos pequeños detalles. Quiero hacer una síntesis de lo que trataremos en el día de hoy. Bueno, hay un tema que diría que es el principal, que es lo que esta agencia había venido anticipando desde hace tanto tiempo, que era la guerra en Malí, la extensión de la guerra en el Sahara, en el continente africano, en el África Occidental, porque la guerra primero fue en Somalia, sigue existiendo la guerra en Somalia, luego se desencadenó la primavera árabe en Túnez, en Egipto y en Libia, y bueno, y como consecuencia de ese acontecimiento, se desarrolló esta guerra en Malí, que para sintetizarlo quiero recordar que en el norte de la República de Malí se produjo un movimiento separatista que constituyó el famoso Emirato de Azabat, que incluyó, como nosotros varias veces dijimos en el programa, una extensión geográfica equivalente a Francia. Y bueno, ¿y qué ha sucedido? Que luego de varios meses de existencia de este movimiento, de esta nueva institución política creada con características muy singulares en el norte del África, sucedió que Francia unilateralmente decidió invadir Malí e ingresar a una guerra que nosotros hemos calificado como el segundo Vietnam de Francia, pero de lo cual hablaremos. El segundo punto será una lectura comentada de un texto de nuestro muy grato colaborador, Julián Ramírez, a quien yo he visto recién en un viaje que he hecho al sur, con el cual hemos estado conversando muy amenamente sobre todos los problemas que existen actualmente, sea en la Argentina como en el mundo, y nos ha facilitado un texto muy importante, cuyo título es Son marxistas y no lo saben, que lo leeremos como segunda parte del programa. Y la tercera parte yo la quiero dedicar a algo que a mí me ha conmovido enormemente y de lo cual haré un comentario especial,
que es una película que se acaba de estrenar, que trata justamente sobre la muerte de Bin Laden, o sea, el operativo efectuado por la CIA para dar cuenta de la vida de Bin Laden. Y la película, que ha tenido un cierto éxito, que fue comentada por distintas personas, por ejemplo, entre otros, hubo una nota especial del escritor peruano Vargas Llosa, y la película se llama La noche más oscura. Y yo quiero hablar especialmente de esa película porque tiene una serie de informaciones muy importantes que deben ser difundidas debidamente, en razón de que, claro, no es lo mismo la película vista por la gente común que va al cine y que quiere entretenerse y divertirse, que por quienes tenemos una cierta capacidad de análisis con respecto a ciertos hechos que son tremendamente importantes y que de alguna manera sirven para confirmar muchas de las cosas que nosotros venimos diciendo. Bueno, esos serán los tres temas que trataremos en el día de hoy. Y por supuesto que también brindaremos información lo más detallada posible sobre otros frentes de combate de esta famosa guerra de civilizaciones, porque claro, aún a riesgo de ser reiterativos, esta agencia sostiene que actualmente en el mundo hay una guerra de civilizaciones, que no es la guerra habitual entre naciones que tratan de competir con respecto a predominios políticos o a determinados control de recursos naturales, guerras políticas, guerras económicas. Acá hay una guerra de concepciones del mundo. Esta guerra de concepciones del mundo ha estallado el 11 de septiembre del 2001 y contrasta dos tipos de civilizaciones. O sea, una es la civilización moderna, en la cual cuya cabeza y cuya cúspide esencial son los Estados Unidos de Norteamérica, que es aquella nación que representa propiamente el estado de materialismo, de consumismo, de economización y de vulgarización de la existencia en el cual ha caído la humanidad en los tiempos últimos, una humanidad puramente volcada hacia el consumo, hacia la búsqueda de placeres, de objetos tecnológicos, de alucinógenos que puedan de alguna manera aturdir a las personas y obligarlas a no pensar y estar permanentemente ocupadas y no preocupadas como correspondería. Y Norteamérica, por supuesto, cuya civilización se ha difundido por el mundo entero. Europa es en estos momentos un apéndice de Norteamérica, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista espiritual, que eso es lo más grave del caso. Y Rusia, por supuesto que también, porque luego cuando analizaremos la película, veremos ciertos detalles que se nos informan allí en esa misma película, donde nos muestran que Rusia y Norteamérica son en el fondo la misma cosa, comunismo y capitalismo son lo mismo. Frente a esto, por primera vez aparece una civilización que sostiene lo sagrado como prioritario. Una civilización que sostiene que Dios es el principio y fin de toda la existencia, que la vida humana no está concebida en función simplemente de lo inmanente, sino que es un tránsito hacia un más allá, hacia una realidad trascendente, y que la función del Estado, por lo tanto, no es la de llenar el vientre de las personas, sino la de encaminarlos hacia lo que es más que mera vida, hacia el más allá. Por eso nosotros queremos acá significar la diferencia que puede existir entre una legislación fundada en principios tradicionales, como puede ser la ley islámica, no porque seamos musulmanes, aclaramos, quisiéramos la ley católica, acá en la Argentina, que se implantara la ley católica, así como en los países que hoy en día se insubordinan en contra del mundo moderno, se sostiene la ley islámica que está en estos momentos en contraposición de la ley democrática. En la Argentina se habla mucho de democratizar la justicia. Democracia y ley islámica, shura, como dirían los musulmanes, son antítesis. Porque mientras que la ley
y la civilización moderna simplemente busca satisfacer las necesidades de las personas, busca de alguna manera mantener la realidad tal como es, no modificar al hombre, la ley fundada en un principio trascendente, todo lo contrario. Se trata de rectificar al ser humano. Se trata de lograr que el hombre alcance una dimensión superior a la que posee actualmente. No puede ser nunca una ley basada simplemente en el consenso de las personas. Yo el otro día veía o escuchaba que políticos que dicen que hay que permitir el consumo libre de la droga porque de esa manera se termina con el narcotráfico. Bueno, en realidad acá las cosas están planteadas exactamente al revés. Acá lo que hay que terminar no es tanto con el narcotráfico, sino con el consumo de la droga. Ese es el problema principal. Porque la droga, ¿qué hace? La droga tiende a aplastar al hombre hacia las dimensiones inferiores del ser. Entonces, eso es lo que hay que combatir principalmente. El narcotráfico es, en última instancia, no la causa, sino el efecto del problema. Si no hubiera consumidores, no habría narcotraficantes. Entonces, la ley en la sociedad moderna tiende simplemente a consolidar lo que ya es, a la naturaleza de las personas, mientras que haya una mayoría que piensa de una determinada manera, que siente de una determinada manera, la legislación, ¿qué es lo que hace en una democracia? Consolidar lo que ya es, o sea, avalar lo que ya es. Entonces, por ejemplo, ley de divorcio, ¿por qué? Y porque hay muchos que se divorcian, no porque esté bien o mal divorciarse. Ahí el problema no es ese, no son los principios los que movilizan una legislación en la democracia, sino los intereses de las personas, exclusivamente. Entonces, ahí está la gran diferencia. Son dos concepciones antagónicas que no tienen absolutamente nada que ver. Nosotros nos fundamos en el pensamiento de Julius Evola al respecto, que fue el pensador tradicional que con mayor sagacidad planteó este tipo de concepción. No es que haya inventado nada, sino que simplemente lo que él hizo fue ratificar y explicitar en términos actuales lo que siempre fue. La civilización moderna es una gran anomalía. Y decíamos entonces, esta guerra que ha empezado en el 2001 se ha ido expandiendo por todas partes. Lamentablemente hoy en día solamente el mundo islámico reacciona contra la modernidad. Nosotros quisiéramos reacciones similares en el seno de nuestra religión, pero fíjense qué cosa curiosa. Hoy acabamos de enterarnos que el Vaticano avala el matrimonio gay, justamente, siendo la homosexualidad, tal como se ha dicho siempre, una verdadera deformación de la persona, un efecto de la decadencia. Pero esto, ¿por qué lo hace? Porque trata de conciliar con el mundo moderno, sigue los principios que se plantearon en el Concilio Vaticano II, conciliar, no rectificar. Ahí está la gran diferencia. Entonces decíamos, esta guerra que ha comenzado primero en Afganistán, luego se expandió a Irak, y ha sido, y fue expandiéndose a distintos países, ha sido realmente catastrófica para los norteamericanos. Ahora se tienen que ir de Afganistán, como se fueron antes de Irak. Y en Afganistán, ¿qué ha sucedido? Esto viene bien para vincularlo con el acontecimiento actual de la guerra de Malí. Francia, como bien sabemos, ha invadido la República de Malí, ha invadido el norte de Malí, ha invadido este emirato de Azabat, con la intención de terminar con el fundamentalismo islámico, ¿no? De la misma manera, el terrorismo internacional, de la misma manera que Estados Unidos lo hiciera en Afganistán, con exactamente las mismas banderas. El enemigo es el mismo, contra el cual hay que combatir. Por supuesto que hay razones económicas también. A Francia le interesa enormemente, tiene un pavor dramático con respecto a ciertas reservas de minerales, especialmente de uranio, que existen en la vecina Níger, que es la que provee principalmente de uranio al gobierno francés. Y decíamos, ¿cuál es la similitud con Afganistán? Al-Qaeda
que es el núcleo principal que resiste hoy en día contra la invasión francesa y al que ha estado detrás de la constitución del Emirato de Azabat, ha aplicado exactamente la misma táctica que en Afganistán, dejarlos avanzar. Porque, claro, ante un enemigo tecnológico cuya, digamos así, capacidad bélica consiste en una guerra, digamos así, instantánea, de gran despliegue de recursos, pero una gran incapacidad para una guerra larga, conviene dejarlo avanzar y hacerle una guerra de guerrillas como corresponde, cosa que hicieron los talibanes en Afganistán, porque Norteamérica podía ganar una guerra de 3 meses, como pasó en Afganistán, pero no una guerra de 11 años, la cual hoy está perdiendo. Y en el Sahara, que es una extensión geográfica mucho más peligrosa y conflictiva que lo que pueden ser las montañas de Tora Bora en Afganistán, henos aquí con un fenómeno muy similar. Se retiraron de las ciudades, pero hoy el ministro de Relaciones Exteriores francés reconoce que están en los alrededores. ¿Dónde están los muertos de Al-Qaeda? Hablan de centenares. ¿Dónde están? No mostraron uno solo. Lo que se dijo fue que no había nadie. Cuando entraron a las ciudades no hubo resistencia. Muy sencillo. Se retiraron al desierto. Se retiraron a los montes. Se retiraron a resistir en una guerra larga. Una guerra parecida a la de Afganistán. No cabe ninguna duda. El mundo moderno, que es un mundo basado exclusivamente en el placer y la sensualidad, no está en capacidad de resistir una guerra larga. Es imposible que pueda hacer eso. La crisis que hoy vive la modernidad es la crisis debida a la imposibilidad de padecer guerras largas, o sea, guerras de largo aliento, guerras efectuadas por personas que conciben la vida como una instancia que va más allá del tiempo. Tienen mucho tiempo los que combaten contra el mundo moderno, muchísimo tiempo a su disposición. En cambio, para el moderno, el instante es fundamental. No se puede padecer tanto tiempo cuando la vida tiene como meta principal el placer, lo que satisface a la persona. Vivir para estar muriendo no tiene sentido. Se vive una sola vez, dicen los hombres modernos. La vida es un tránsito hacia el más allá, dice el hombre tradicional. La vida es una instancia intermedia hacia lo que es más que vida. Esta guerra, decíamos, recién empieza. Grave problema para Francia. Ahora, hay otra cosa curiosa. Francia convocó otras naciones. ¿Quiénes fueron? Ninguna lo acompañó en la aventura de Malí. Francia solicitó la presencia del ejército africano, de las naciones del África, democráticas, entre comillas, porque recordemos siempre esto que hemos dicho en otras ocasiones. Se terminó el colonialismo, es cierto. ¿Pero qué vino después? Y vino la democracia, el neocolonialismo. Vinieron las oligarquías políticas. Quizás alguno de ustedes, esto que yo acabo de decir, le recuerde algo. Gobernantes corrompidos por las grandes corporaciones internacionales, por los grandes intereses que a cambio de comisiones venden el propio país. Estos no pueden armar ningún ejército. ¿Dónde está el ejército africano que iba a luchar acompañando a los franceses? Cada día que pasa nos enteramos que Francia ha enviado más tropas a Chad. A Malí. Primero eran 1.500. Bueno, hoy ya nos enteramos que son 4.000, a medida que avanzan los días. ¿Y cuántos serán dentro de una semana? Se decía que se iba a ir para que una vez que los había sacado de las grandes ciudades, porque al principio no era sacarlos de todas las ciudades, sino que era recuperar el sur de Malí, en donde se habían perdido 2 ciudades que pertenecían a una al gobierno de Malí, que había pedido
de rodillas casi, al gobierno francés que lo ayudara a preservar el propio territorio. Y luego, como, claro, se engolosinaron y dijeron, no, podemos llegar a ocupar todo. Y dijeron, sí, una vez que lo saquemos de las ciudades va a venir el ejército africano. Bueno, un ejército fantasmal. Todavía se lo está esperando. Parece la armada Brancaleone, nunca llega. Dejamos en suspenso el tema. En estos días habrá muchas novedades sobre este nuevo frente de combate que se ha abierto y que hay que agregar en el África la vieja guerra que lleva adelante Al-Shabaab en Somalia. Guerra no terminada de ninguna manera, a pesar de que allí sí lograron Norteamérica, que fue la que tuvo a su cargo la organización, logró armar una fuerza de mercenarios de Kenia, de Uganda, de Burundi, de Etiopía, pero Al-Shabaab sigue en pie, sigue la guerra, sigue el frente de combate. Y nos hemos enterado también en estos días que en Irak continúa la contienda, o sea, no ha disminuido de ninguna manera. O sea, cada día que pasa hay nuevos hechos de guerra en Irak. Y los medios de prensa dicen que al haber seguido los norteamericanos, Al-Qaeda ha regresado. Parecía que se había terminado. De eso vamos a hablar después, cuando comentemos la película. Porque una de las grandes utopías de Obama es que Al-Qaeda se terminó con la muerte de Bin Laden. O que se termina a través de los drones, aviones inteligentes que matan a los grandes dirigentes de la organización fantasmal de Bin Laden, pero resulta que siempre hay más, nunca se termina esto. Y que cada vez que se retiran de un territorio, vuelve a emerger. Grave peligro, grave problema, todo esto. Bueno, mucho más por decir, por supuesto. Falta el amigo Madí que me motive, que me recuerde, me refresque la memoria con respecto a otras cosas importantes que se necesitan manifestar aquí. Falta, digamos así, la visión islámica del problema, porque reconozcamos, el mundo católico da casi vergüenza decirlo. Lo que yo acabo de decir de la última declaración del Vaticano realmente hace caer las lágrimas. Por supuesto, también en el mundo islámico existen figuritas de este tenor, pero ellos, por lo menos como contraste, nos han dado este gran movimiento fundamentalista. ¿Cuándo aparecerá algo similar en nuestra religión católica? Yo creo que un budista debe pensar lo mismo. ¿Cuándo aparecerá algo parecido? En fin, tenemos esperanzas. Bueno, pasemos ahora a otro punto. El gran amigo Julián Ramírez de Bariloche, nos acaba de enviar un texto y que queremos leer seguidamente. Tomo un pequeño vasito de agua, me perdonarán, insisto que estoy solo, nadie me ayuda. El texto de Ramírez se titula de la siguiente manera. Dice, son marxistas y no lo saben. Con este título nos referimos a todos aquellos que sin ser declaradamente marxistas opinan, escriben y discursean como si lo fueran. El marxismo es materialismo histórico, es decir, la interpretación materialista de la historia fundada en lo material, lo sensible y lo visible. Todo aquello que los sentidos pueden captar y que luego la ciencia moderna mide, analiza y trata de organizar y sistematizar en las llamadas leyes naturales. Por lo tanto, siempre hablando del marxismo, ignora, deja de lado y excluye toda realidad de orden superior, espiritual, sutil e invisible, y que constituye una realidad superior
al concepto vulgar, moderno y marxista. Esto es lo que siempre ha sostenido la tradición. El dejarla de lado ha creado el abismo entre espíritu tradicional y mundo moderno. Mundo moderno, que nacido en Occidente, ha contaminado casi todo el planeta. Y decimos casi, porque desde hace algo más de 11 años somos privilegiados al asistir a una manifestación visible de la tradición en el movimiento yihadista islámico, que pese a sus limitaciones, se enfrenta con el mundo moderno en un episodio inédito en los últimos siglos. No somos islámicos, sino católicos, pero la tradición está por encima de todas las religiones y debe ser defendida en cualquier lugar en que se manifieste. A la globalización materialista, economicista y usurera debemos oponer una globalización en sentido opuesto. Es la única alternativa que tiene la presente humanidad. Y volviendo al título de esta nota, vemos como frente al movimiento fundamentalista islámico se lanzan críticas de neto corte materialista y marxista, sin que muchos de sus autores, que presumen de cristianos, de patriotas o de nacionalistas, lo sospechen siquiera. Estas críticas giran en torno a las ridículas ideas del acuerdo entre Estados Unidos y los yihadistas. De eso yo voy a hablar un poquito después. Que Occidente actúa llevado exclusivamente por intereses económicos y que los fundamentalistas, por lo tanto, le hacen el juego y otras tonterías por el estilo. Algunos movimientos de Europa, se refiere él aquí explícitamente a este fenómeno tan ridículo que son los identitarios europeos, se inclinan por el racismo biológico y por la defensa de los cada día más débiles estados nacionales, propugnando una alianza con Rusia, como si este país no fuera una expresión de corrupción y decadencia. Es decir, se basan en argumentos puramente materiales y materialistas. Son marxistas sin saberlo. Bueno, esto fue escrito por el amigo Ramírez, que vive en San Carlos de Bariloche, el pasado 4 de febrero, o sea que es muy reciente el texto. Lo mandó especialmente para este programa y desde ya que se lo agradecemos. Quiero comentar algo con respecto a este texto. Claro, vuelve nuevamente el tema de esta teoría conspirativa, ridícula y absurda, relativa al acuerdo entre Estados Unidos y Al-Qaeda específicamente. O sea, esa famosa idea de que Bin Laden era un agente de la CIA, que todos los yihadistas le hacen el juego a los norteamericanos. Bueno, esta teoría yo quería acá mencionar a alguien en particular, que en el diario Página 12 del pasado día domingo, el periodista Juan Gelman, yo quiero decir, ha escrito, termino el concepto, el domingo pasado publicó un artículo relativo justamente a este tema que acabamos de tratar, de la guerra de Malí, en donde dice exactamente lo que nos acaba de mencionar críticamente Julián Ramírez, que en realidad Francia ingresa a la guerra de Malí no para combatir a Al-Qaeda, como dice, porque Al-Qaeda sería una excusa, sino porque en realidad quiere contrastar con otra potencia oriental que está ingresando con pie firme en el África, que es China. Bueno, una cosa para matarse de la risa, pero lo dice este señor Juan Gelman
que tenemos que reconocer, ha escrito cosas interesantes. Hace poco en la agencia Caliyuga publicamos una nota muy valiosa de Hellman relativa a las persecuciones que en Israel se realizan de ciudadanos judíos, pero de origen negro y semita. Y entonces, de algún modo, Hellman nos hace ver cómo el nazismo, que tanto es condenado por ciertos judíos o por los judíos en general, está presente de manera neta en Israel, justamente a través de esta doctrina de la superioridad ontológica que tendría el judío blanco sobre los negros. Interesante el planteo de Hellman, valioso especialmente viniendo de un judío, porque Hellman, hay que decir lo siguiente, Hellman es un judío que critica al Estado de Israel. Es un judío marxista que critica al Estado de Israel. Recordemos el pasado de Juan Hellman, que fue militante del movimiento montonero, o sea, una persona con, digamos así, un historial de izquierda muy notorio, y obviamente tiene que estar en contra del fundamentalismo, porque el marxismo y el fundamentalismo son dos cosas antitéticas. Pero claro, ¿de qué manera lo contrasta el señor Hellman? Justamente diciendo que es un agente del imperialismo norteamericano, porque claro, como no existen principios, como no existe la dimensión de la trascendencia, tal como acaba de explicarnos brillantemente en este pequeño tuit, porque acá tenemos que usar léxicos actuales. En otra época hubiéramos dicho que Ramírez escribe como Baltasar Gracián, a través de aforismos, lo breve y bueno, dos veces bueno. Bueno, hoy en día esta modalidad aforística de Baltasar Gracián se ha institucionalizado a través del Twitter, pero ya por unas necesidades tecnológicas de hacer discursos breves y rápidos. Virtud que tiene Ramírez, indudablemente. En pocas palabras puede decir muchas cosas. Efectivamente, esa es la característica que tiene un judío que es más marxista que judío en última instancia. O podríamos decir también que por qué judío es marxista también. Porque hay, digamos así, una gran contraposición en el seno de la colectividad judía con respecto al fenómeno del Estado de Israel. Esto de Hellman nos hace recordar que días pasados el ministro actual de Relaciones Exteriores que tenemos en la República Argentina, que participa también de la misma orientación ideológica del matutino Página 2, en donde escribe Hellman, el señor Héctor Timerman, ha efectuado unas manifestaciones muy duras en relación al Estado de Israel. Cuando el Estado de Israel ha criticado a la Argentina por haber aceptado dialogar con Irán en el tema de la AMIA, del atentado de la AMIA, el señor Héctor Timerman tuvo digamos así, la peculiaridad, yo no sé llamarlo valentía, pero no diría tanto valentía, sino la peculiaridad, ya que esto lo puede decir solo un judío. Solo un judío hoy en día puede ponerse a hablar públicamente en contra de Israel, a nivel público, lo digo. ¿Recuerdan ustedes algún ministro argentino que haya criticado al Estado de Israel y lo haya puesto en su lugar, como en este caso, por entrometerse en cuestiones de política interna argentina? Esta es la primera vez, pero tenía que ser un judío el que lo hiciera, porque ellos tienen ese privilegio hoy en día en la sociedad argentina. Esa es la realidad. Pero ni siquiera la presidenta de la República tiene los mismos privilegios que el señor Timerman. Yo siempre recuerdo esto, ¿no? Lo debo haber dicho en este programa en alguna oportunidad. Cuando la señora Cristina Kirchner se le ocurrió decir que los 30.000 desaparecidos eran el equivalente a los 6 millones de judíos gaseados en la Segunda Gran Guerra, inmediatamente el centro Simón Wiesenthal saltó y la retó, y la señora Cristina, que tiene esa habilidad, hábito tuitero de contrastar con todo el mundo, se cayó la boca. No tuvo en ese momento ninguna reacción con respecto a esto. Yo quiero recordar el caso de Timerman, y ya que estamos en el caso de Hellman también. Timerman es hijo de un periodista argentino muy famoso, que fuera perseguido por el gobierno militar,
fue interrogado, torturado por Camps, pero que en razón de ciertas influencias internacionales logró la libertad en la época de los militares y se fue a Israel directamente. Renunció a la ciudadanía argentina, tomó la ciudadanía judía, y se manifestó abiertamente sionista. Ya lo había dicho en el interrogatorio a Camps, publicado en el libro. Yo soy sionista, pero Timerman vivió unos años en Israel y se volvió después a la Argentina. Y cuando volvió a la Argentina, en un artículo famoso, manifestó su gran discrepancia con el Estado de Israel. Decía, yo fui sionista toda mi vida, pero el sionismo era progresista, de izquierda, y ahora me encuentro con un Estado fascista. Entonces, esta es la razón por la cual hoy en día hay tantos judíos que hablan en contra de Israel, por su origen marxista, de izquierda. Es una peculiaridad, ellos pueden hacerlo, porque si lo hiciéramos nosotros, enseguida seríamos condenados por una ley antidiscriminatoria. Yo tengo que mencionar mi caso, porque nunca me puedo olvidar de esto. En una circunstancia, cuando publicábamos el diario El Fortín, que era un periódico que salía públicamente, yo fui procesado por una denuncia del embajador de Israel, que dijo en ese momento que mi periódico había efectuado un acto discriminatorio en contra de la colectividad judía simplemente porque manifesté en un artículo, y esto está dicho en el proceso que se me hizo, aparece puntualmente señalado por personas, peritos de origen judío nombrados especialmente por la delegación israelita. Ahí se decía que yo había discriminado a la colectividad judía porque en un artículo que apareció en el Fortín, que no estaba tampoco firmado por mí, había dicho que como se había dado coincidentemente la extradición del ciudadano Priebke a Italia por un delito cometido hacía, creo que en ese entonces se cumplían 45 años o algo así, las famosas fosas argatinas, o sea, por esa causa se lo extraditaba, y yo decía, como en ese momento había coincidido eso con la llegada a la República Argentina de la princesa Diana, que todavía estaba viva, no había muerto en el accidente aún, entonces nosotros teníamos que haber realizado algo similar, haberla detenido a ella porque era de alguna manera representante de un gobierno que nos había producido un acto de genocidio muy grande con el hundimiento del crucero General Belgrano. Entonces, un comentario hacia el margen que de ninguna manera se podía haber considerado como un acto, digamos así, discriminatorio hacia la colectividad judía, pero los ideólogos que había en ese entonces decían que no se podía generar ninguna comparación entre lo que se había efectuado con la propia comunidad. Recordemos que en las fosas ardeatinas los judíos que murieron fueron pocos, creo que fueron un 10% nada más. La mayoría de los que murieron eran opositores al gobierno de Mussolini de ese entonces, y bueno, eso significó un proceso. Fíjense ustedes, esos son los privilegios. Ahora, si yo hubiera sido de origen judío, a lo mejor eso no me pasaba. Hoy en día los judíos pueden hablar libremente en contra de Israel, los que no son judíos no, tienen esas peculiaridades. Bueno, me he excedido un poco en el tiempo, porque uno, claro, leyendo estas cosas se siente motivado enormemente, pero yo ratifico lo de Ramírez. Es una tontería decir que el movimiento yihadista está al servicio de los norteamericanos. Simplemente, porque claro, el criterio de ellos es que las personas no son sujetos en la historia, solamente los estados. Como el movimiento yihadista es un movimiento transnacional, no responde a ningún estado. Entonces, lógico, para ellos tienen que ser, ¿cómo se llama?, objetos de algo. El hombre no es libre para las ideologías materialistas. Cualquier cosa que yo haga tiene que estar al servicio de algún grupo de poder existente. Si yo no actúo como un siervo de los chinos o de los rusos, como el caso del señor Hellman o de los marxistas en general,
entonces tengo que ser forzosamente un agente de los norteamericanos, no tengo más remedio que eso. Ellos piensan como los capitalistas, pero al revés. Recordemos siempre cuando un capitalista escuchaba a alguien que hablaba en una época a favor de los pobres, tenía que ser comunista. Bueno, ahora si hay alguien que se opone a Norteamérica pero no responde al comunismo, entonces tiene que ser un siervo de los norteamericanos. Causa gracia, pero agreguemos que este no es el único caso, porque Ramírez dice también personas que no se dicen marxistas hacen eso. Piensen en todos los pensadores alternativos que han venido diciendo desde hace tanto tiempo que el 11 de septiembre fue una cosa armada por los norteamericanos, para dominar el mundo. Causa gracia esto realmente. Pero en fin, no me quiero extender más y quiero dedicar los últimos minutos que tengo a referirme a esta película tan importante que viene en el día de ayer. ¿Me permiten, estimados oyentes, que tome un vasito de agua para respirar un poco y hacer una pequeña pausa? No tenemos música para acompañar, porque realmente creo que los tiempos actuales son tan dramáticos que no hay ninguna música que refleje lo que está sucediendo. Bueno, yo quiero referirme ahora a esta película que casualmente vi el día de ayer, La noche más oscura. Y hago una pequeña reseña para las personas que no la han visto. Nadie me va a criticar que cuente el final porque todos saben lo que pasó con Bin Laden. Así que se puede hablar libremente del final de la película, sin ningún tipo de tropiezo, ni ningún tipo de develación de misterios. Esta película, aparentemente, y yo creo que tiene que ser así por lo que voy a comentar, es el producto de una cierta infidencia que se ha cometido por parte de personas que han participado del operativo que diera con la vida de Bin Laden. Operativo llevado a cabo en la ciudad de Abbottabad en el año 2011, en mayo del 2011. Es muy interesante la película. Yo quiero relatar algunos detalles significativos. Por ejemplo, se devela un misterio. Siempre se decía, ¿cómo es que llegaron a Bin Laden? En la película se ve claramente que a Bin Laden llegaron de pura casualidad y que existían muchas posibilidades de que no hubiera estado en ese lugar Bin Laden, porque lo interesante de la película es que no existían evidencias de que ahí estuviera Bin Laden, pero ante la posibilidad remota de que Bin Laden hubiese estado allí, bueno, se dio lugar al operativo que consistía en matar a todas las personas que estaban en esa casa. Norteamérica, y esto es lo interesante de la película, acá se muestra abiertamente la existencia de un nuevo tipo de guerra y de nuevas reglas de la guerra, totalmente diferentes de las que se han conocido antes. Voy a un detalle, porque hay que rescatar los diálogos. Afortunadamente la película que yo vi está doblada al castellano, así que todo lo que se dice se transmite. En un determinado momento, uno de estos expertos de la CIA, o de estos exponentes de la CIA que participan del operativo, dice textualmente lo siguiente: este enemigo que tenemos ahora no es lo mismo que el que teníamos antes en la Guerra Fría. No es lo mismo el fundamentalismo que el comunismo. ¿Por qué? Porque dice, a los comunistas los podíamos comprar. A estos no. Entonces, si no los podemos comprar, porque no se venden, en tanto tienen principios superiores. Y aclaremos enseguida. Claro, quizás alguno se venda, pero evidentemente las personas que están más en contacto con la idea no se venden. Antes, en la época de la Guerra Fría, a veces nos enterábamos de deserciones de importantes dirigentes del comunismo hacia el régimen capitalismo. Había dinero de por medio. El comunismo que era un materialismo, lo mismo que el capitalismo. Entonces, algunos lo tentaba la idea
de una vida ostentosa, repleta de placeres y de comodidades. Entonces dejaba de ser comunista y se convertía en capitalista y develaba todos los secretos. Acá no. Entonces, ¿qué hay que hacer ante un movimiento enemigo de los Estados Unidos, declaradamente enemigo de los Estados Unidos, pero que no se deja corromper? Entonces, la única estrategia, la única táctica, la única técnica a utilizar es la tortura. La película es increíble. Cómo nos muestra la aplicación de torturas de todo tipo a las cuales son sometidas los prisioneros de Al-Qaeda. O sea, aquellos prisioneros que se sabe que pueden tener algún contacto con Bin Laden. Porque el eje principal, y esa es la idea que siempre tuvo Norteamérica en la lucha en contra del famoso terrorismo internacional, era la eliminación de Bin Laden. Todavía ahora se piensa que eliminando a los jefes se termina con el fundamentalismo islámico, se termina con Al-Qaeda. La película, decíamos, muestra, pero con una crudeza realmente impresionante, todo tipo de torturas que ustedes puedan imaginarse. El famoso submarino, por el cual varios militares argentinos hoy purgan penas de por vida de prisión. Otras directamente inimaginables, hacerle comer, tragar excrementos a los presos. Y además, la idea clara de que estas personas nunca iban a salir con vida de allí, aunque colaboraran. O sea, el asesinato a mansalva. Y todas estas personas que eran detenidas, torturadas, eran también matadas. ¿Y en dónde? En cárceles secretas. Nunca la opinión pública se iba a enterar explícitamente de quiénes eran los famosos presos de Al-Qaeda. Eran desaparecidos. Estos son los desaparecidos de Obama o de Bush. Hace poco, yo quiero, el día de ayer, sin ir muy lejos, se ha publicado un documento secreto, ahora ya dejó de ser secreto, en donde la justicia norteamericana justifica el asesinato fuera del territorio norteamericano, y aún adentro del territorio norteamericano, porque ahí no se especifica en dónde, de toda aquella persona que aún habiendo nacido en los Estados Unidos, sea sospechada de ser miembro de esa organización. Fíjense ustedes, nada de juicios, nada de investigaciones, es suficiente la sospecha. Ahora, ¿cuántos habrán muerto y que resulta no eran de la organización, se sospechaba solamente? Bueno, esto está en perfecta coherencia con la actual política de los drones famosos, de los bombardeos inteligentes que asesinan a mansalva a centenares de personas con la idea de que allí debía haber algún miembro de Al-Qaeda. Bueno, eso es lo que pasa en la película. Abbottabad, el ataque a Abbottabad, sucede pero porque se sospecha que allí está. O sea, esa famosa versión que circuló por la cual se dijo que le habían hecho un ADN a Bin Laden y que se sabía que estaba allí, que por eso atacaron, ahí se demuestra que es falso. Cuando un médico trata de ingresar allí con la excusa de que estaban haciendo una campaña de vacunas y le querían sacar sangre con la excusa de que le inyectaban una vacuna a alguno de los habitantes que estaba allí, ahí tuvieron la precaución suficiente en ese momento de no permitirles sacar esa vacuna, así que no sabían que estaba allí. Ahora, es interesante acá notar, resaltar otro detalle de la película. Resulta ser que allí se muestra que los principales jefes de la CIA son mujeres. Oh, cosa curiosa, la sociedad matriarcal norteamericana se caracteriza justamente por tener a mujeres en los cargos principales. Y las mujeres son dos allí en la película. Y disputan entre sí con respecto a un mismo objetivo, que es cazarlo a Bin Laden. Pero claro, ¿quién triunfa? De las dos, hay una que considera que a Bin Laden se puede llegar sobornando a un médico jordano.
dándole una suma de 25 millones de dólares, porque se dice que este médico, que Bin Laden, tenía problemas renales y que necesitaba un médico. Y otra que dice que no, que se basa en esa idea que yo les he dicho anteriormente. No, dice, esta gente no la podemos sobornar. Y la otra convencida que sí que lo van a sobornar. Y ahí se explica un famoso fenómeno del cual nunca se supo exactamente qué fue lo que pasó, pero es un dato que nos da la película, que es el famoso atentado en la base afgana de Chapman, el campo Chapman, en la provincia de Kunar, en donde en el año 2010 se eliminó a la plana mayor de la CIA en Afganistán, Pakistán, AFPAC se llamaba, se llama todavía ahora, porque es un mismo comando. ¿Pero por qué? Porque la jefa, porque murió una mujer en ese momento, yo lo recuerdo palpable, murió una mujer que nunca se dijo quién era la jefa de la CIA, era la jefa de la CIA de esa zona, y muere porque cae en la trampa que se le tiende, se le hace creer que había un médico afgano que estaba, un médico jordano que estaba dispuesto a ser corrompido para llegar hasta Bin Laden. Y este médico jordano va a Camp Chapman, pero va con un chaleco repleto de explosivos y se hace explotar, y ahí elimina toda la plana mayor. Ahí se supo por qué, a través de la película. Por primera vez se supo qué fue lo que pasó realmente. O sea, fue una trampa que se tendió a la CIA, haciéndosele creer que se podía llegar a Bin Laden de esa forma. Bueno, en realidad, insisto, la otra mujer, la que estaba convencida que la tortura era el procedimiento, se encontraba siempre con que había un problema. O sea, todo terminaba en una persona que era el mensajero de Bin Laden, pero que nunca lo podían encontrar, porque los mismos torturados, que al final de tantas torturas terminaban diciendo eso, y decían algo que sabían que en última instancia no iba a conducir a nada. Daban un nombre de una persona, pero que tampoco era realmente esa persona, porque Bin Laden había tenido la gran habilidad de evitar contactos directos a sabiendas de que lo estaban buscando. Entonces nunca dan exactamente con el paradero. O sea, simplemente hubo una serie de pistas que hicieron pensar en la posibilidad de que pudiese estar allí y tuvieron suerte. Esa es la tesis principal de la película. O sea que fue un golpe de suerte el hecho de que dieran con Bin Laden, porque podía no haber sido en ese momento. Y ahora yo me pregunto, ¿cuántos intentos fallidos? Ahí se mencionan varios en la película, que terminaron con personas inocentes, que se creía que eran Bin Laden, pero que en realidad al fin y al cabo no lo eran. Recomiendo sobremanera verla, la película. El hecho de que sean mujeres, eso es otro detalle que a mí me impactó enormemente. La sociedad ginecocrática de la cual hablaba Basofen, Ébola, el amazonismo, porque es increíble cómo estas mujeres que son amas de casa, que son personas normales aparentemente, presencian y participan de esa tortura con una frialdad que llama realmente la atención. Yo no creo que acá en la Argentina, cuando se torturaba a los presos políticos, hubiera habido mujeres torturando. Bueno, acá se ha dado esa peculiaridad. Son mujeres, amas de casa, que no tienen ningún escrúpulo en aplicar las peores torturas. Ahora, yo quiero terminar con este detalle, porque acabo de recordar en estos momentos que yo antes de ver la película había leído un comentario publicado en el diario La Nación, escrito por el famoso escritor Vargas Llosa. Y Vargas Llosa, que vio la película, y se sintió emocionado tremendamente. Dice, porque cuando terminó la película, que en Estados Unidos él la vio en el estreno, el público en la sala explotó en aplausos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se puede aplaudir? Por más que se haya odiado a Bin Laden y todo demás, ¿cómo se puede aplaudir la tortura? ¿Cómo se pueden aplaudir esas cosas repugnantes y deleznables que se muestran en esa película? Eso es algo que realmente subleva. Bueno, nos encontramos con un pueblo
que, que está dispuesto a todo. Entonces, cuando a veces protestan porque se ha atentado en contra de civiles inocentes, ¿dónde está esa inocencia? Si van y aplauden hechos tan aberrantes como la tortura, simplemente porque terminó bien, tuvieron suerte y murió Bin Laden. Y todo lo que pasó antes, y la manera como se llegó, ¿cómo se puede justificar para llegar a eliminar un enemigo, por más repudiable que pueda ser? Aceptemos que sea un asesino, todo lo demás, pero ¿cómo se puede aceptar llegar a eso a través de la tortura? Y semejantes torturas, porque hay que verlas con detenimiento, O sea, allí se le dice directamente al preso, vos de acá no vas a salir vivo, O sea, lo único que se te propone es que hables porque ya sabés que lo que te va a pasar. O sea, era una cosa pero repugnante. Y entre ellos hablaba, bueno, este tipo ya sabemos que de acá no sale nunca, porque si sale después va a contar lo que pasó. Así que se sabe que después lo matan. Entonces, esto hecho por un Estado es repugnante realmente, de todo punto de vista. Ahora, vuelvo siempre a decir lo mismo. En la Argentina, a los militares que hicieron eso, y en instancias mucho más leves, bueno, están presos de por vida. Acá a Obama le han dado el premio Nobel. Es realmente una vergüenza desde todo punto de vista. Bueno, iba a hablar menos, pero al final se me fue la hora. Me despido de todos ustedes y bueno, desde ya, el próximo jueves, ya hemos establecido con el amigo Madí, que él está acá cerca, o sea, no ha podido venir simplemente por un desencuentro. Ahora, del otro muchacho pensamos que está todavía de vacaciones, y es joven y lógicamente le gusta vacacionar, mientras puede hacerlo, desde ya que está muy bien. Bueno, hasta el próximo jueves nos despedimos con otro programa. Que les vaya a todos muy bien.